El acta de la sesión 112 se ha dado por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 113 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Por favor. ¿Esta es la última? Es la misma que tengo, ¿no? ¿Sí? Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Sí. Ya. Muy buenas tardes, estimados diputados, señoras diputadas, queridos invitados. Se recibieron los siguientes documentos. Una nota del diputado Johannes Kaiser, quien, conforme a lo que se acordó en la última sesión de comisión, propone expertos nacionales e internacionales del ámbito médico, forense, para ser invitados a la comisión, a la sesión que la comisión acuerde relativa al tema del servicio médico legal. Se incluyen los nombres y antecedentes académicos de los profesionales, de 3 especialistas en áreas como antropología forense, microbiología, medicina legal, bioética. Yo les voy a hacer llegar los documentos de la cuenta. En segundo lugar, llegó un documento de la presidenta de la Asociación de Practicantes de Falun Dafa en Chile, quien informa a esta comisión sobre la persecución sistemática del Partido Comunista Chino contra los practicantes de Falun Dafa, Falun Gong, vigente desde 1999 y extendida por más de 26 años. Se detallan detenciones masivas, muertes documentadas, torturas y denuncias de infracción forzada de órganos, así como el aumento reciente de la represión transnacional, incluyendo amenazas contra la compañía artística Chen Yun. La presentación en concreto solicita al Estado de Chile, en términos generales, aplicar sanciones a 18 funcionarios chinos, identificados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos, adjuntando antecedentes y expedientes que respaldan dichas acusaciones. En tercer lugar, se recibió un pareo de los diputados Cristian Lavey y la diputada Emilia Schneider para la sesión de hoy. En cuarto lugar, se recibió una nota de la Organización de Estados Iberoamericanos Chile, quien informa sobre la ampliación del plazo de postulación del 6º Premio Iberoamericano de Educación de Derechos Humanos, Óscar Arnulfo Romero, edición 2026. Este plazo es hasta el 31 del 2026 para todos aquellos que quieran participar. El premio reconoce iniciativas educativas que promueven los derechos humanos, la inclusión, la igualdad, la convivencia democrática y el respeto a la diversidad. Los proyectos que resulten ganadores a nivel nacional pasarán a la fase iberoamericana, que se realizará en Bilbao, España, donde se otorgarán premios en euros y posibles menciones especiales. Como quinto, llegó una nota del Comité Republicano Social Cristiano, Nacional Libertario Independiente, por la cual comunica que el diputado Benjamín Moreno, que ya está en sala, reemplazará al diputado don Cristóbal Urruticoechea. Y una nota de la bancada UDI, quien comunica que el diputado Cristóbal Martínez Ramírez reemplazará al diputado don Daniel Irayu Vivanco durante esta sesión. Y esa sería toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Bueno, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Celedón. No entendí una denuncia contra gente de la República de China. ¿Quién la ejerce? Señor secretario, ¿podría leer de nuevo esa parte de la cuenta? Sí, estimado diputado, ocurre que una asociación de practicantes de Falun Dafa en Chile hacen una denuncia al Estado de Chile sobre infracciones a los derechos humanos ocurridos en China. Y en concreto solicitan a esta Comisión de Derechos Humanos y en general al Estado en general que puedan intervenir y manifestar alguna opinión sobre los hechos que ahí se indican. En estricto rigor, esta comisión no tiene competencias en materia internacional. Apuraditos podríamos reenviar esta nota a la Cancillería, que es la que tiene competencia a nivel internacional. Muchas gracias, secretario. Aprovecho de saludar, dar la bienvenida al director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos y nuestra subsecretaria de Derechos Humanos también, que nos acompañan, a todos los diputados, diputadas. Y ofrezco la palabra sobre la cuenta.
Bien. Sobre puntos varios. Diputado Palma, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a la subsecretaria, a nuestro representante del Instituto de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, y también a los integrantes de la comisión. Presidenta, quería expresar mi profunda preocupación, que supongo que es compartida por toda esta mesa, respecto de esta operación, ¿no es cierto?, apocalipsis, que delata un grado de corrupción insostenible en el tratamiento de gendarmería. Dada la crisis institucional que vive la justicia en nuestro país, el tema carcelario que ha sido discutido en distintos espacios, creo que este tema no es menor. Y yo quería pedirle a usted que recabe el acuerdo para recibir, ojalá, porque no hemos informado básicamente por la prensa, pero que pudiéramos tener vía oficio, ojalá, alguna información lo más recabada posible. Tengo entendido que de 77 detenciones, 66 corresponderían a personas de gendarmería, que de estos 40 ya tenían algún proceso anterior que habrían permitido la circulación de más de 6.000 millones de pesos en los últimos 3 años, que permitió el ingreso de celulares, probablemente de armas hechizas, de drogas, en fin. Bueno, uno que ha conocido los contextos carcelarios de menores sabe que este es un tema grave. O sea, me imagino si pasa en menores, ¿cómo será con los adultos? O sea, yo creo que esta es una muy mala señal para la sociedad. Entonces quería pedirle si revocaba el acuerdo de la comisión para oficiar, me imagino que al Ministerio de Seguridad Pública y también a Gendarmería para que nos comenten acerca de esta materia. Lo segundo, Presidenta, lamentar, yo sé que mucha gente le he visto celebrando, pero lamentar que la señora Ania Gloria Chevesich, que en su momento se negó al desafuero del dictador, hoy día sea la primera mujer que encabeza la Corte Suprema. Es una mujer que en el contexto de la Operación Cóndor y posteriormente el asesinato vil del ex general de la República, Carlos Prat, y su esposa, se negó al desafuero, tragándose el cuento de que el dictador estaba con demencia, cosa que posteriormente fue claramente a todas luces una falacia y un montaje. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Palma. Recabamos el oficio. Diputado Kaiser, sobre el punto. Sobre el punto. Ya. Señora Presidenta, más allá, no olvidemos una cosa. En primer lugar, la ministra Chevesich no se encuentra aquí como para poder defenderse las imputaciones del diputado Palma. A mí me parece que es barato salir a golpear cuando no está la persona presente para poder responder a ese tipo de imputaciones. Y me puedo imaginar que en su momento y de la mano de los antecedentes que tenía, por lo menos la ministra hizo un fallo o dictó un fallo que probablemente pueda ser leído por todos nosotros, ¿ya? Y que nos pueda dar entonces luces respecto de su motivación. El suponer malas intenciones o el hablar mal de una persona que no está presente para defenderse, en esta situación particular, especialmente la primera mujer presidenta, creo, de la Corte Suprema, me parece que no corresponde. Me parece que no corresponde. Siempre va a haber un espacio en el cual usted, creo yo, pueda entonces también solicitar una audiencia o pueda conversar sobre el punto. Yo estoy convencido de que la ministra, que por lo demás es conocida por haber sido bastante sólida, por ejemplo, el caso Mopcate, ¿ya?, donde todo el mundo trataba de esconder la cuestión debajo de la alfombra, ¿ya? Ella trató de avanzar contra la corrupción en el Estado. No tengo una cercanía personal respecto de la ministra, pero recuerdo quizás cuando uno hace una visión de lo que es la carrera de una persona, uno tendría que tener presente que más allá de que se puedan cometer errores o no judiciales, ¿ya?, la vida de una persona son luces y sombras, y usted no puede simplemente tirar lo que acaba de tirar aquí gratuitamente. A mí me parece injusto. Incluso yo pensando que yo soy uno de los críticos más duros de la Corte Suprema, en razón de su falta de proactividad en materia de control de jueces y otro tipo de cuestiones. Dele la oportunidad a la ministra de demostrar lo que puede hacer antes de crucificarla en público en un lugar donde ella no se puede defender, y más encima ni siquiera podría presentar acciones legales contra usted porque usted es inmune por lo que dice aquí. Muchas gracias. Gracias, diputado Kaiser.
Bien, tendríamos que tomar el oficio entonces respecto al punto de Gendarmería para que pueda informarnos de lo que señala el diputado Palma respecto de la operación Apocalipsis, que nos parece, sí, que nos parece obviamente importante poder tener mayores antecedentes. Es un golpe importante contra la corrupción, me parece que eso habla bien y sería muy importante que pudiéramos tener esos oficios, esa información para poder analizarlo in extenso. Diputado Celedón, sobre el punto, ¿no? Ah, ya, perfecto, sobre otro punto, ya. Sí, sí puede complementar, diputado Kaiser, antes que tomemos la acuerdo. Sí, había planteado que era el oficio al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de y a Gendarmería, pero Gendarmería depende de Justicia. Entonces yo corregiría y pediría que entonces que fuese a Justicia. Bien, Muchas entonces lo hacemos en los términos que dice el diputado Kaiser. Diputado Lave, tiene la palabra. Presidente, a lo mejor va ya a ser para la próxima legislatura, pero sugiero también una posible invitación, una sesión especial con respecto al tema, tomando la gravedad y tomando que hoy día no es solo un caso aislado, sino probablemente el Ministerio de Justicia tiene mucho que decir durante estos 4 años con respecto a la falta de fiscalización o haber mirado para el lado que es lo que está haciendo la justicia ahora último. Entonces, creo en su calidad puede ser enero. Una acción especial para que tanto el Ministerio de Justicia como el director de Gendarmería como también el ministro de Seguridad vengan a esta comisión, si es que el ministro de Seguridad quiere, porque lo vemos bien poco por estos lados. Gracias. Gracias, diputado Lave. Yo también estaría de acuerdo en que pudiéramos tratar in extenso este tema, así que tomemos el acuerdo para ambas cosas, ¿les parece? Los oficios, pero también la sesión especial. Vamos a tratar de hacerla durante enero en alguna fecha que... ¿Cómo? Claro. Ya, bien. Diputado Celedón, sobre otro punto. Mire, el miércoles pasado... ¿Está apagado tu micrófono? Ah, no, está ¿Está prendido. apagado? Está prendido, está inclinado. Ya. El miércoles pasado, con información previa a la comisión, asistí a una invitación oficial del Ministerio de Justicia sobre el Plan Nacional de Búsqueda que se desarrolló en la Universidad de Chile. Y me permito entregar a la comisión 2 documentos que, sin perjuicio de lo que haya traído la subsecretaria, pero lo pedí especialmente para la comisión. Así que... Falta la foto de la subsecretaria. Muchas gracias, diputado Celedón. Es un insumo muy relevante para nuestra comisión. Me informan por interno que nuestra subsecretaria también nos trae para todos los demás. Así que... ya. Perfecto. Bien. Muchas gracias, diputado Celedón. Yo también quiero hacer un punto vario. Quiero hacer una solicitud a esta comisión porque se envió una solicitud a esta comisión dando cuenta de un caso que ocurrió en la Policía de Investigaciones de Chile a fin de requerir que se evalúe la instalación de una placa recordatoria y la realización de un acto o palabras de reconocimiento en un nuevo complejo policial de la PDI que se está construyendo en Viña del Mar. Esto en memoria del exprefecto Juan Ramón Bustos Marchán. Y esta solicitud se fundamenta en su destacada trayectoria institucional, en su integridad y compromiso funcionarial y en el hecho de que su muerte fue determinada judicialmente como un homicidio calificado ocurrido bajo custodia del Estado, lo que hace procedente un acto de memoria y reparación simbólica por parte de instituciones públicas. La iniciativa se enmarca plenamente en la Política Nacional de Derechos Humanos y en el Plan Nacional de Derechos Humanos impulsado por el Gobierno y apunta a fortalecer el deber de memoria, verdad y no repetición, así como también a consolidar una institucionalidad de seguridad comprometida y estrictamente
con los derechos humanos. Yo me recuerdo que en su oportunidad también le entregamos un reconocimiento a un exfuncionario de Carabineros acá en la comisión, y por esa razón, y de hecho esta solicitud también la canalizó el diputado Tomás Lago Marcino, que es también miembro de esta comisión, y por eso yo hoy día pido que podamos tomar un acuerdo para que se pueda finalmente concretar una acción, ojalá en este espacio público que está siendo en este minuto ya construido en Viña del Mar, para poder tener allí también un acto y un símbolo de memoria. ¿Habría acuerdo para ello? Bien, muchas gracias. Ah, no hay acuerdo. ¿Sí? Diputado Kaiser. Señora Presidenta, el informe Rettig plantea, y con razón, que el Estado violó los derechos humanos de muchos ciudadanos entre el año 73 y el año 90. Plantea también que se violaron los derechos humanos a través de las organizaciones que cometieron actos de violencia política desde la extrema izquierda. Yo no he visto nunca una placa recordatoria de los asesinados por la extrema izquierda. Ni un acto, ni nada. Nunca. Y la verdad es que eso no solamente empobrece el debate, sino que lo que hace es, de alguna manera, establecer que hay víctimas de primera y víctimas de segunda clase de lo que sucedió en esa época. Han habido reparaciones, efectivamente. Se reparó, por ejemplo, un caso particular en que, ¿te acuerdas? Era un teniente de la FACH que fue asesinado en una exactamente. Han habido reparaciones, pero, ¿sabe? No hay nunca, ninguna parte hay un recordatorio de las personas que, por ejemplo, murieron en los ataques al metro, ataques a micro, gente quemada. Lo planteo porque me parece que estamos siendo un poco tuertos en recordar a las personas, porque el dolor no tiene color político. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Entonces tenemos que votar la solicitud, ya que no hay acuerdo unánime ahí sí, para que el secretario pueda tomar la votación y poder oficiar conforme lo solicite, por favor, secretario. Don Roberto Celedón, ¿a favor del oficio o en contra del oficio? A favor, entonces. Don Andrés Giordano. A favor, secretario. A favor. Don Johannes Kaiser. Abstención, señor presidente. Señor secretario. Don Cristian Lavé. Está pareado. Está pareado. Tiene razón, está pareado, don Cristian Lavé. Ah, ya. Bueno. No, está pareado. Ahí que él diga si puede o no puede. Yo prefiero. A ver, señor diputado. Sí, No, que... perdón, secretario. Permiso, No, yo le respondo. El yo prefiero, secretario, perdón. El yo prefiero no es atingente a su rol, con mucho respeto por el término de la presidenta. Yo le estoy pidiendo que usted se dirija a través del reglamento, si corresponde. No corresponde. ¿Cómo? No corresponde. ¿Y según qué artículo? Según el artículo que establece que el pareo es para todas las votaciones de la comisión, y si que no se especifica el pareo, si es para un proyecto de ley o es para un acuerdo, él rige para todo. Perfecto. En este caso en particular, para complementar y tranquilidad del diputado Lavé, dice que es para la sesión del miércoles 17 a las 15 horas. Entonces sería por toda la sesión, justamente. Bien. Don Tomás Lago Marcino no está. Don Daniel tampoco. Don Gloria Navilla tampoco. Don Tomás acaba de ingresar. Doña Jimena Sandón. A favor. Don Hernán Palma. A favor. A favor. Doña Lorena Pizarro. Y Emilia Schneider, Víctor Rocho Echea. Y Lago Marcino, diputado. A favor. Y finalmente, presidenta. A favor. 6 votos a favor, Bien. ninguno en contra y una abstención. Una abstención. Se Súper. aprueba. Se oficia entonces para ver si es que existe la Me posibilidad de disculpa, poder poner una quería hacer placa una memorial. consulta Dígame, porque diputado. Me quedó las dudas si en la sesión pasada hice mención al lamentable fallecimiento
del subprefecto de la PDI, de acá del Congreso. Creo que hicimos la mención, porque creo que él fue una persona, es probable, fue una persona muy noble, con una disponibilidad hacia todos nosotros y nosotras permanente, y murió en condiciones muy trágicas. Afortunadamente su hijo está fuera de peligro, y algunos pudimos estar, estaba incluso el presidente de la Cámara, estaba el senador Chaguán, pudimos estar presentes en la ceremonia el domingo anterior. Sí, pero quería dejar eso como constancia, y a lo mejor la comisión podría enviar, yo he estado ahí, está muy afectado el personal que quedó acá, tal vez enviar una nota de condolencia desde la comisión, porque creo que el subprefecto además estuvo en esta comisión en varias oportunidades con la mejor disposición. Eso, presidente, gracias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, diputado Palma. De hecho, fue una noticia bien impactante, dolorosa. Yo también quiero mandar públicamente mis condolencias y empatizar con la familia y con todos sus seres queridos, con quienes también trabajaban más directamente con él. Yo me acuerdo casi toda la semana haber conversado con él cuando acompañaba muchas veces a las delegaciones de la Policía de Investigaciones que venían a distintas comisiones, a esta, pero también a la de Gobierno Interior, que en mi caso era bastante seguido. Así que nada. Rodrigo Carreño. Vamos a enviar entonces condolencias desde esta comisión, si es que nadie se opone, por cierto. Y mucha fuerza también para su hijo, su familia. Bien. A mí me impactó harto la... Sí, sí. Ah, verdad que lo conversamos también por el grupo. Bien, entonces vamos a pasar a la orden del día. Vamos a continuar con la discusión en general del proyecto de ley que establece un Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia respecto de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Boletín número 17.839-17, de origen en moción de los diputados y diputadas Lorena Fríes, Roberto Celedón, Andrés Giordano, Claudia Mix, Javiera Morales, Patricio Rosas, Clara Zagardía, Jaime Sáez, Carolina Tello y Erika Ñanco. Para ello, hoy tenemos presente aquí y los hemos saludado a nuestra subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, y también a el director Jerko Lubetich del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ellos están acompañados aquí por sus equipos de trabajo y les vamos a dejar la palabra. Vamos a partir por nuestra subsecretaria y es todo suyo el micrófono. Le damos la bienvenida y muchas gracias porque este es un proyecto muy importante para nuestra comisión. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los integrantes de esta comisión. Yo entiendo que ustedes han revisado ya este proyecto en sesiones anteriores. Yo lamentablemente no había podido asistir, pero me gustaría comenzar la presentación quizás haciendo un recuento muy breve sobre el contenido específico del proyecto. En sus fundamentos se recogen en general el marco normativo, tanto nacional como internacional, que rige esta materia, vinculados a los pilares de la justicia transicional, y busca de algún modo instalar el Plan Nacional de Búsqueda que nosotros hemos impulsado en nuestro gobierno, otorgándole rango legal y por tanto fortaleciendo sin duda esta importante política pública que es de la mayor prioridad para nuestro gobierno. Sobre el contenido, bueno, ustedes lo conocen, consta de 5 artículos, reconociendo en el artículo primero la existencia del plan, en el artículo segundo los 3 objetivos del Plan Nacional de Búsqueda que son coherentes con aquellos que están consagrados en el Decreto Supremo número 98 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que consagra el plan. No son exactamente iguales, pero en general responden a una lógica muy coherente. En el artículo tercero se mandata a la elaboración de un reglamento que pueda organizar mejor esta iniciativa con algunos contenidos mínimos, la mayoría de los cuales, o en realidad todos los cuales están efectivamente consagrados hoy día en el decreto número 98, los libros que hoy día les compartimos, que están también disponibles en una versión digital. No pude traer ejemplares para todos y todas las integrantes de esta comisión, porque por austeridad tratamos de no excedernos mucho en las impresiones, pero de todas maneras está disponible en nuestra página.
Respecto al marco normativo, yo creo que es importante poder trazar quizás una línea de tiempo en las distintas legislaciones que han reconocido y consagrado el derecho a la verdad como un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena en su conjunto para conocer y poder esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de las personas víctimas durante la dictadura civil-militar. Y aquí yo me detendría especialmente a la ley 19.123, que es la ley que crea la Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación, y que de algún modo viene a consagrar en el artículo 6 el derecho a la verdad y que luego es recogido por un mandato del legislador en la ley de presupuesto del año 1997, cuando la corporación termina su funcionamiento. El legislador le mandata al Ejecutivo poder crear un programa que esté orientado justamente a hacer efectivo este derecho y instalar dentro del Ejecutivo, en ese momento se aloja al interior del Ministerio del Interior, el programa de derechos humanos que tiene como mandato legal justamente la entrega y soporte para las familias de la asistencia legal y social para el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte de las víctimas de ejecución política y de desaparición forzada. Luego, en la ley 20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se traspasan esta normativa o este mandato legal de búsqueda a la Subsecretaría de Derechos Humanos y en consecuencia hoy día es importante para el Ejecutivo en esta sesión poder dejar y constatar muy claramente que hoy día el programa de derechos humanos que está alojado en la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene el mandato legal de búsqueda, ¿no? Y tiene obligaciones específicas que están orientadas a promover el derecho de los familiares a conocer el destino final y el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte de cada una de las víctimas. Entonces, en este contexto, el Plan Nacional de Búsqueda que este gobierno ha impulsado es más bien un instrumento que permite darle eficacia y eficiencia a ese mandato legal y que está consagrado en el decreto 98 que yo en ocasiones anteriores he venido a exponer con bastante detalle en su estructura, sus instancias de gobernanza participativa y los objetivos generales y específicos de esta política pública, que viene por primera vez a desarrollar una estrategia estatal integral y en la que confluyen además distintos poderes del Estado para poder dar un cumplimiento efectivo a esta obligación legal que se sostiene sobre el marco normativo que yo acabo de exponer. Entonces, en ese sentido, por supuesto que para el Ejecutivo una iniciativa de estas características que viene a robustecer y promover una mayor institucionalización de este instrumento que, como podrán también conocer a través del informe bienal, ya lleva casi 2 años de implementación y ha dado muestras y resultados muy concretos de su avance, es algo que, por supuesto, el Ejecutivo valora positivamente. Respecto al contenido del proyecto de ley en particular, en primer lugar señalar que se adecúa efectivamente a los parámetros generales del marco normativo vigente, que es aplicable al Plan Nacional de Búsqueda en función de la legislación que acabo de mencionar, pero también a los pilares de la justicia transicional, que comprende no solamente la labor de búsqueda, sino también medidas en torno a garantías de no repetición, de memoria, de participación, de familiares y de participación de la sociedad en su conjunto para avanzar en las tareas que el Estado de Chile tiene pendientes en materia de desaparición forzada. En segundo lugar, a nuestro juicio, efectivamente viene a robustecer una iniciativa de política pública, pero no atribuye nuevas funciones ni atribuciones a la Subsecretaría de Derechos Humanos ni al Ministerio de Justicia, porque efectivamente ese mandato de búsqueda está ya consagrado en nuestra legislación. Y en tercer lugar, se valora el mandato a la potestad reglamentaria porque en el desarrollo de esta política pública es importante tener ciertos márgenes de flexibilidad que nos permitan ir utilizando nuevas tecnologías, ir desarrollando nuevas estrategias de búsqueda con potenciales nuevos actores que puedan participar de estas tareas, y en ese sentido es algo que también consideramos muy valioso dentro de la moción.
Algunos aspectos que nos parecería importante precisar a lo largo de la tramitación legislativa de este proyecto es que no queda del todo claro si es que la naturaleza jurídica que propone este proyecto de ley para el Plan Nacional de Búsqueda es en calidad de instrumento o de órgano. Yo creo que ahí hay algunas precisiones que sería importante hacer, porque en el artículo 1 se refiere al plan de búsqueda como un instrumento, pero luego en el artículo 4 se le atribuyen al plan ciertas competencias que pudieran más bien entenderse al plan entonces como un órgano, no necesariamente como un instrumento. Esa es una naturaleza jurídica que consideramos es importante de aclarar. En segundo lugar, si bien hace alusión a la elaboración de un reglamento, no dice qué ministerio debiera elaborar ese reglamento, eso debiera, por la naturaleza de esta iniciativa, estar radicado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y eso es algo que también le sugerimos al legislador poder aclarar y tener en consideración a lo largo de la tramitación del proyecto. Y quizás sería deseable también poder contar con algún estatuto transitorio que permita que la implementación de esta eventual legislación no afectare el funcionamiento que ya está en curso de esta política pública, que nosotros lo hemos señalado en reiteradas ocasiones. Es una política que está diseñada, pensada y se encuentra en implementación en la lógica de ser una política pública de carácter permanente, ¿no? Y por tanto sería deseable que la legislación contemplara un estatuto transitorio que permita que mientras se elaboren los respectivos reglamentos o se lleven a cabo las modificaciones que haya que hacer para el cumplimiento e implementación de la ley, pudiera igual continuarse implementando el Plan Nacional de Búsqueda en el sentido y alcance que está hoy día consagrado en el Decreto Supremo número 98. En síntesis, consideramos que este es un proyecto de ley que viene a robustecer una iniciativa que es importante, que está consagrada en la legislación y en las obligaciones de nuestro Ministerio, de la Subsecretaría de Derechos Humanos en particular, y del Programa de Derechos Humanos como órgano ejecutor, y que sin duda viene a darle un mayor impulso y mayor alcance a la forma de despliegue del cumplimiento de estas obligaciones, que como he señalado son obligaciones de carácter absolutamente permanente para el Estado de Chile. Eso, señora presidenta, muy disponible para cualquier consulta. Muchas gracias, subsecretaria. Le vamos a dar la palabra al director y vamos a dejar las consultas para el final, porque me informan que no está presente la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, entonces nos vamos a quedar solamente con estas dos exposiciones por el día de hoy. Así que, director, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludo por su intermedio a las diputadas y diputados presentes en la comisión. Le agradezco la invitación al instituto. Y bueno, como decía la subsecretaria, este es un tema sobre el cual se ha expuesto de conocimiento y es una síntesis bien adecuada de cuáles son los contenidos centrales del proyecto que hemos analizado. Entonces me voy a limitar a hacer presente la opinión del Consejo del Instituto. Como ustedes saben, el INDH es un organismo cuya conducción corresponde a un consejo del cual yo soy parte y que me ha designado director, y tengo que representar la opinión de ese consejo en esta materia. Lo hemos analizado en nuestra última sesión ordinaria, y voy a dar cuenta de las opiniones formales entonces de nuestra institución. Bueno, en primer lugar, valorar sin duda el esfuerzo y la motivación que supone el proyecto. Se hace cargo de una cierta inquietud que se ha expresado en algunas instancias. Me ha tocado verla en lo personal. Como INDH integramos el Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda actualmente en funciones. Y un tema obligado de comentario ha sido el cómo dotar al Plan Nacional de Búsqueda, que es, sin lugar a dudas, la política pública más importante que se ha generado en torno a la obligación del Estado de buscar a las personas detenidas desaparecidas, hacer justicia, establecer la responsabilidad, naturalmente, pero sobre todo de buscar y esclarecer qué ocurrió y su paradero. La importancia entonces de que este plan nacional y sus objetivos se desplieguen permanentemente en el tiempo, más allá de cualquier otra consideración y cualquier otra circunstancia. Y en ese sentido, desde el punto de vista de quienes integran ese comité y del mundo de los derechos humanos, hay
una valoración importante del proyecto porque apuntaría en esa dirección, cuestión que naturalmente nosotros compartimos. En virtud de, lo mencionó la subsecretaria, es bueno ratificarlo, la obligación del Estado de buscar a las personas detenidas desaparecidas, que el propio Estado y sus agentes hicieron desaparecer. Esto es importante decirlo porque es materia de discurso, pero si uno le da vuelta tiene una enorme trascendencia. Las más de 1000 personas detenidas desaparecidas lo fueron por el Estado o por agentes del Estado. Y hasta ahora, o hasta las primeras iniciativas en torno a esta materia, la búsqueda durante muchos años recayó en los hombros y en el esfuerzo de los familiares y sobrevivientes. Entonces, de alguna manera, el hecho de que el Estado se haga cargo de esto es simplemente hacer justicia sobre la materia. El Estado los hizo desaparecer, el Estado es responsable de esclarecer qué es lo que ocurrió. Entonces, es muy importante destacar que el Plan Nacional de Búsqueda actualmente en funciones y que es el esfuerzo, no es que no haya habido otras iniciativas, todos conocemos que ha habido otra iniciativa importante a lo largo de los gobiernos que han venido desde el término de la dictadura, pero es indudable que este plan tiene la característica esencial de ser una coordinación y articulación de los esfuerzos de las distintas instancias del Estado, porque para no caer en la típica confusión del Estado no es el gobierno, el Estado son el conjunto de las instituciones públicas que lo integran. Bueno, este plan tiene el enorme valor de ser el mayor esfuerzo de coordinación y articulación de esos esfuerzos en una sola dirección, cual es esclarecer lo ocurrido con las personas detenidas desaparecidas. Y por lo tanto es una cuestión que naturalmente valoramos como todos quienes están en el tema de los derechos humanos. Y esto, como ustedes saben, al INDH le corresponde analizar, evaluar, criticar o reconocer las actuaciones del Estado en función del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, del conjunto de tratados, pactos y convenciones que el Estado ha ratificado, que están vigentes y que son la materia que nosotros, que configura nuestra competencia y nuestro mandato. Y en esa perspectiva, los estándares internacionales en materia de derecho internacional de los derechos humanos en este asunto son sumamente claros y todos los órganos que tienen que ver con esto son parte de tratados o convenciones que han sido adoptados por nuestro país. Es decir, tienen plena validez. Me refiero básicamente a la Convención Internacional de Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada, a la Convención Interamericana sobre el mismo tema, el Estatuto de Roma, hace mención también en el caso de crímenes de lesa humanidad, es el conjunto de convenciones y de otros productos como principios rectores sobre la búsqueda de personas detenidas desaparecidas, etcétera, que son parte de estos estándares internacionales a la luz de los cuales al INDH le corresponde evaluar esta iniciativa. Y es claro que desde el punto de vista de esos estándares, este proyecto se adecúa y se ubica perfectamente en la obligación o en dotar de instrumentos al Estado para que cumpla con esta obligación permanente de establecer la suerte de las personas detenidas desaparecidas en el contexto de lo que recordaba la subsecretaria son los pilares de la justicia transicional, ¿no es cierto? Verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Y naturalmente en esa perspectiva un plan de búsqueda que vaya diciendo verdad y esclareciendo lo ocurrido reúne todas estas condiciones en la medida en que establece verdad y justicia, es en sí una reparación a sobrevivientes y familiares. Ustedes podrán imaginarse el dolor de esas familiares que se ha arrastrado durante todos estos años y también es una garantía de no repetición porque no hay nada que favorezca más la repetición de hechos tan dramáticos como lo que Chile vivió como la impunidad. Entonces una forma de no a la impunidad es establecer qué es lo que ocurrió y naturalmente las responsabilidades y las sanciones que correspondan. Entonces lo primero que quiero afirmar es que desde el punto de vista de la obligación del Estado de buscar a las víctimas de desaparición forzada, este instrumento se ubica perfectamente en la línea del cumplimiento de esta obligación permanente. En esos hay un par de cosas importantes de destacar en la perspectiva de estos instrumentos internacionales que hemos suscrito como Estado y que nos obligan y nos dan detalles acerca de la forma de cumplimiento de estas obligaciones. Y un par de cosas que se mencionan allí vale la pena recordarlas porque tienen que ver con la experiencia del Plan Nacional de Búsqueda y con esta perspectiva de asegurar su permanencia por la vía de este proyecto de ley. Y una es la necesidad de la coordinación de los organismos del Estado.
Yo he tenido conocimiento parcial en mi condición reciente de integrante del Comité de Seguimiento y Participación, ¿no es cierto?, de que una dificultad que ocurre en la materialización de los esfuerzos del Plan Nacional de Búsqueda es que tenemos por un lado a los magistrados que están a cargo en cuanto a ministros en visita con dedicación especial a estos asuntos que llevan adelante las gestiones jurisdiccionales correspondientes y un plan de búsqueda que más bien coordina y refuerza los mecanismos administrativos de los que dispone el Estado, los servicios públicos involucrados, ¿no es cierto?, en todo esto para moverlos en esa dirección. Esto no siempre conversa bien, ¿no es cierto?, porque son caminos que de alguna manera van paralelos, el ejercicio de la acción de los magistrados, la búsqueda de establecer lo ocurrido sobre la base de su obligación de hacer justicia y los caminos de la búsqueda, que muchas veces tiene espacios administrativos que son distintos. Entonces, digo esto porque en algunos instrumentos de estos que hemos citado se hace alusión a la necesidad imperiosa de la coordinación de los esfuerzos del Estado. Y una iniciativa como el Plan Nacional de Búsqueda actualmente en funciones o el que se propone, en la medida en que tiene un estatus legal, tiene un doble resultado. Por uno, asegura la permanencia del proyecto o del plan, que es lo que interesa desde el punto de vista de que sea ajeno a las contingencias políticas que ocurren en el país, y por otra, despeja muchos de los problemas de coordinación o de convivencia entre las funciones propiamente jurisdiccionales y las funciones muchas veces de orden administrativos que van en el camino de las tareas de la búsqueda. Entonces creemos que hay allí un aporte importante en la línea de darle a esto un estatus legal, que es el despejar algunos problemas que puedan haber o que puedan existir o que han existido en materia de una adecuada coordinación de los poderes y de las instituciones involucradas. Entonces, como decíamos, dentro de esos estándares cabe no solo perfectamente, sino que es una valoración muy positiva acerca de iniciativas como la que se ha planteado, porque consolidan las políticas de búsqueda permanente, fortalecen la coordinación institucional, el acceso a la información y garantizan procesos integrales con rendición de cuentas y de reparación, que son elementos propios de una perspectiva de derechos humanos y son muy relevantes en esfuerzos e iniciativas como esta. Dicho eso, como conclusión, ¿no es cierto?, de que este proyecto es, desde el punto de vista del INDH y de su consejo, muy valorado por ajustarse muy razonablemente a los estándares internacionales que establecen las obligaciones del Estado de Chile en esta materia. Solo agregar algunas recomendaciones específicas a la iniciativa que hemos estudiado. En primer lugar, es que este plan, tal como lo declara, pero eso es importante que se ratifique en el curso de la discusión legislativa sobre él, no se centre solamente en las cuestiones relativas o a la búsqueda de la verdad judicial o a los efectos de establecer responsabilidades y sus sanciones, sino que también integre esto con los caminos de la búsqueda, que son dos cuestiones que son no necesariamente las mismas, a veces son distintas, pero son evidentemente complementarias. El Estado tiene la obligación de encontrar, porque en la medida en que encuentre, establece responsabilidades y aplica sanciones. Pero en el logro de ese objetivo final único, bueno, que los caminos tienen que coordinarse entre aquellos que tienen que ver con la búsqueda y los que tienen que ver con la administración razonable de la justicia. Quiero reiterar en nombre del Consejo naturalmente la apreciación favorable a lo que fue, por lo que ya he dicho, la implementación desde el 2003 del Plan Nacional de Búsqueda. Es bueno reiterarlo. Sí tenemos un par de, no diría críticas, sino que aportes que esperamos contribuyan al debate legislativo sobre este asunto, sobre este proyecto. Lo primero, y quizás algo de eso tiene que ver con lo que dijo la subsecretaria, si bien hay facultades naturalmente que abren las posibilidades reglamentarias para la implementación del proyecto, hay cuestiones que a nuestro juicio del INDH debieran estar sin perjuicio de la actividad reglamentaria que le sigue y la idea que me parece importante de la subsecretaria de que haya un elemento de transición, ¿no es cierto? Creemos que hay algunas cuestiones que debieran estar claramente reflejadas en la ley a los efectos de despejar después los caminos los caminos propiamente reglamentarios. ¿Qué cuestiones importan desde nuestro punto de vista? Cuestiones que son relevantes y que la experiencia del Plan Nacional de Búsqueda actual lo ha ratificado.
las obligaciones de participación y de seguimiento, por ejemplo, debieran quedar claramente en la ley, de tal manera que esto no quede entregado a una cierta voluntad reglamentaria que perfectamente puede mutar. Lo mismo debieran quedar en la norma, a nuestro juicio, las obligaciones relativas a los mecanismos de reporte periódico, de que se informe los avances, etcétera. Y también sería óptimo, por las razones que he mencionado antes, que las formas de cooperación interinstitucional entre instituciones públicas y que a veces pueden también abarcar entidades privadas, igual que con organismos internacionales, si bien finalmente puedan estar reguladas en un reglamento, sean establecidas en la propia ley como una obligación o como un objetivo. Es decir, que la ley impulse a los ejecutores del plan a establecer las formas más eficaces de coordinación, de tal manera de asegurar los buenos resultados de los propósitos de la búsqueda. Además, porque creemos que la regulación a nivel legal otorga mayor certeza y seguridad a los órganos encargados de la ejecución, y por esta vía también asegura estándares mínimos desde una perspectiva de derechos humanos, como son los de la participación, la transparencia y el acceso a la información. Entonces, en esa materia, nuestra opinión sería que, aparentemente siendo temas compartidos, no quedaran enteramente a la actividad reglamentaria, sino que fueran incorporados, al menos desde el punto de vista de sus propósitos y sus definiciones fundamentales, en el cuerpo del proyecto de ley. También nos parece importante recalcar que en la medida en que este proyecto de ley es una contribución súper relevante a las obligaciones de Estado, como se ha dicho aquí en materia de justicia transicional, recomendar como NDH al Ejecutivo que apoye y patrocine esta iniciativa legal, básicamente porque la optimización de sus resultados va a suponer la utilización de recursos públicos. Puede que hoy día no estén establecidos en el propio proyecto, pero sin duda que este proyecto en marcha va a requerir de financiamiento y de recursos públicos, para lo cual nos permitimos, como Consejo del INDH, como INDH, recomendar al Ejecutivo que patrocine esta iniciativa de tal manera de despejar cualquier problema que haya en el futuro en el sentido de dotar de los recursos necesarios a esta iniciativa tan importante. Esa es una otra observación que hacemos no como crítica, sino que como aporte constructivo al debate de este proyecto. Creemos además que sería muy interesante y en la línea de lo que también dijo la subsecretaria, de que en el debate legislativo que corresponde dar, se recogiera mucho de la experiencia del actual Plan Nacional de Búsqueda, es decir, que se recogieran de allí precedentes, qué cuestiones han resultado, qué cosas han sido más complejas, de tal manera de tener esa experiencia proyectada en un buen diseño final del proyecto de ley. Creo que a los efectos de la síntesis, esas son las cuestiones más relevantes que nos gustaría destacar. Tenemos otra recomendación que insiste en la recomendación de que el proyecto de ley explicite de manera clara y precisa la naturaleza, competencia y alcance de cada órgano, de las obligaciones de cada órgano involucrado, en la línea de lo que ya hemos dicho, asegurar coordinaciones, interacciones necesarias en el logro de los propósitos del programa. Y finalmente, para no dilatar, porque creo que las ideas sobre este asunto son bastante claras, quiero reiterar la opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la valoración de lo que ha sido hasta ahora el Plan Nacional de Búsqueda, como decía, como el esfuerzo más importante del Estado, la coordinación de sus esfuerzos para cumplir sus compromisos en esta materia, y la valoración de la iniciativa presentada, del proyecto presentado que estamos comentando, porque naturalmente se encamina en la misma dirección. En la medida en que tenga éxito y un buen resultado, creo que asegura la permanencia de un esfuerzo que, en cuanto a obligación del Estado de Chile, trasciende los gobiernos de turno y que tiene que permanecer mientras no tengamos establecido el objetivo final de este, que es esclarecer qué ocurrió con la enorme cantidad de personas que fueron hechas desaparecer en el contexto de la dictadura. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, director. Vamos a abrir la palabra. Diputado Palma, puede hacer uso de ella y para que le haga las consultas a nuestro invitado y los comentarios. Gracias. Sí, muchas gracias, Presidenta. Agradecer a la subsecretaria y al señor director del INDH. La verdad, Presidenta, sin el afán
de excederme del tema que está en discusión, quiero hacer mención, por expresa solicitud de una madre, que es Isabel Grandón Vega, que es del norte de Chile, que hay un tipo de desaparición en Chile que también es forzada, aunque no es necesariamente en contextos de detenciones, y que son las adopciones ilegales. Y quería preguntarle por su intermedio a nuestros expositores en qué medida se cruzan ambos procesos investigativos. Sabemos que han habido innumerables reportajes. El caso de esta mujer, el 10 de octubre de 1980 nace su hija en el Hospital Barros Luco, María Magdalena Pereira Grandón. Es desgarrador si yo les compartiera a ustedes, me imagino que la subsecretaria me mira, tal vez conoce el caso en particular, y es desgarrador escuchar estos testimonios de personas que dicen, ¿cómo es posible? Me arrebataron mi hijo de los brazos, o no alcancé ni siquiera a verlo. En algunos casos sabemos que fueron gemelos. Hay varios casos de gemelares idénticos, univetelinos, en que posteriormente se produjeron reencuentros porque, bueno, evidentemente no tenían rasgos nórdicos. La mayoría de las 20.000, de estos 20.000 secuestros, porque la verdad que eso fue, y de tráfico ilegal de niños y niñas, y que fueron en dictadura, fueron a parar a países nórdicos, ¿no? También a Estados Unidos, bueno, al hemisferio norte. Entonces, creo que esto es de una gravedad extrema, es de un dolor desgarrador, porque además, muy probablemente estos hijos e hijas están vivos. De hecho, se han producido alrededor de 200 reencuentros, tengo entendido. La Administración Interior solicitó la huella genética. Hay personas que se sometieron a este procedimiento y lamentablemente no han podido dar con sus hijos o hijas. Yo conozco personalmente algunos de estos casos. Hay una agrupación que ustedes deben conocer, Madre e Hijo del Silencio. Entonces, sin el afán de salirme de lo que es el Plan Nacional de Búsqueda, que está circunscrito básicamente al tema de personas que fueron secuestradas, encarceladas, privadas de libertad, y bueno, y de ahí sabemos el curso que pudieron haber seguido. Creo que este es un tema no menor y que se cruza con el anterior porque es una figura de secuestro forzado de menores. El 70% fueron madres mapuches y de niños que fueron a parar a estos países, muchos de ellos en Suecia, por ejemplo, se estiman más de 2.000. Quería respetuosamente hacer esta pregunta a nuestros invitados porque creo que es un tema que también necesita respuesta y que también es una forma de búsqueda. De hecho, hay una organización que entiendo que se llama Nos Buscamos o algo así, que es la que ganó la licitación de la huella genética durante la administración del presidente Piñera. Y bueno, eso, Presidenta, creo que ha sido, y con esto espero contribuir a aliviar en alguna medida el dolor de Isabel Grandón Vega, que es una de las tantas mujeres a las cuales se le arrebataron sus hijos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Palma. Diputado Celedón, ¿usted va a hacer uso de la palabra? Dele nomás. Mira, pues, el Plan Nacional de Búsqueda, su origen es un decreto presidencial. Este es un proyecto de ley inspirado en el decreto, por lo que entendí de la exposición de la subsecretaria. Y a esta altura, hoy día, 17 de diciembre, conocemos bastante más que el 14 y que en noviembre la situación de las composiciones que va a quedar el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, en la medida que es un decreto presidencial, su vigencia estará quizás determinada por la voluntad de quien ejerce el cargo de presidente de la República. Si esto se transforma en ley, tiene ya un rango normativo superior, digamos, y obliga al conjunto del Estado. En este caso,
para que se transforme eventualmente en ley, sería necesario la iniciativa del Ejecutivo en cuanto a darle urgencia. Complementando el texto de acuerdo a, me parece muy correctas las observaciones formuladas por nuestros invitados. Pero si eso es viable o no es viable. Y segundo, no sé si no conozco bien las mecánicas de intervenciones, digamos, pero me gustaría hacer una observación respecto de lo que dijo el diputado señor Kaiser referido a temas del pasado. Yo, por ser testigo de la época, cuando al 70 tenía 23 años, al 73, 3 más, y conocí entonces, me parece, porque uno cuando tiene posiciones de poder va a tener una tribuna mayor, digamos, transmitir la historia de Chile me parece con fidelidad. A mí me parece un rigor fundamental de cualquiera que ejerza cargos de autoridad. Conocí intensamente, viví intensamente todo el periodo del presidente Allende. Entonces creo que es muy importante, si hubo una muerte A, en B o C, decirlo con responsabilidad, digamos. Que yo sepa, ninguna muerte fue de agentes del Estado, y menos encubierto por el Estado. Y serán contados con los dedos de una mano, si es que hay. Yo como diputado he recordado a la primera víctima en materia de la reforma agraria, del proceso de reforma agraria, que fue Hernán Meri. Y él murió, lo asesinaron el 30 de abril de 1970, era presidente de Chile don Eduardo Frei Montalva. Y su muerte, y hubo conflictos sin duda pero todo fue encauzado a través del Estado de Derecho, digamos. A partir del 11 de septiembre cambia significativamente, porque son las Fuerzas Armadas las que empiezan a gobernar. La Junta de Gobierno eran las Fuerzas Armadas, y al día siguiente declaran el estado de sitio, y después declaran el mismo día, y después hay un decreto ley interpretativo del estado de sitio que equivale al de guerra interna. Y aquí los chilenos nos dividimos
en aquellos que eran enemigos internos y los que hacían no sé qué rol, pero perseguían sus compatriotas, digamos. Entonces, creo que es muy importante transmitir y velar, y en ese sentido es muy valioso el Plan Nacional de Búsqueda, porque es una contribución a la historia de Chile. El que se pueda determinar la historia y con nombres y apellidos de los 1.469 desaparecidos, puede que esté equivocado en dos números, no sé si en 1467 o 1469, con nombres y apellidos, con su historia de cada cual. Creo que es muy importante porque cuenta parte de la historia que vivió nuestro pueblo. Por eso creo que me permito consultar, la verdad es que la idea del proyecto de ley es de Lorena y uno solo aportó su firma. Pero creo que es importante si tenemos la capacidad de transformarlo en ley o no. Y yo pediría, respetando todas las opiniones, si voy a hacer mención de casos concretos, hacer mención de los casos concretos en que nosotros podamos colegir la historia, la realidad concreta. Yo no le puedo atribuir, por ejemplo, en lo personal estuve preso con aquel que asesinó al capitán Araya de Un balcón. que era edecán, pero no puedo atribuírselo a un grupo político o a la agitación del momento. En cada caso, recuerdo haber escuchado de que había un teniente que había fallecido en manos de un mexicano, pareciera, hacia un poco antes en septiembre o agosto del 73. Pero el único claro homicidio político y que fue absolutamente repudiado fue respecto del ex ministro del Interior del presidente Frey, que fue Edmundo Pérez Sujovic. Y que fue perseguido los responsables. Y los responsables era un grupúsculo político completamente desconocido en la sociedad chilena. Entonces creo que hacerlo todo esto con respeto y rigor, porque la exigencia de verdad es un tema que debe cruzar todas nuestras actuaciones como personas y en los que tienen rango de autoridad con mayor razón. Eso quería plantear. Lamento que el diputado no esté presente, pero que acá es público, así que va a tener igualmente acceso a estos dichos. Bien, muchas gracias, diputado Celedón. Vamos a dejar para el final las respuestas y vamos a darle la palabra a la diputada Sandón y a continuación al diputado Giordano. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Presidenta. Agradecer las dos exposiciones. Primero que todo, un punto anexo, estoy muy de acuerdo con lo que planteó el diputado Palma, que tal vez deberíamos dar una sesión especial para eso, porque
Eso no fue solo en un periodo, digamos, de la dictadura, sino que también yo fui parte de la primera comisión investigadora y el grupo que incluso después se ganó esa licitación fue porque el otro grupo no tiene personalidad jurídica. O sea, hay varias cosas que se han como manipulado un poco, pero gracias a Dios ambos dos grupos persiguen lo mismo, ¿no? Y hoy día se están dando algunos casos. Nuestro distrito, estimado por su intermedio, Presidenta, tengo un caso muy concreto. Estoy tratando de ayudar a una pareja que, claro, más vulnerable, con problemas de adicción y de droga, pero ya llevan un tiempo de limpieza, de estar limpio, y igual el Estado le ha quitado a los niños. Y le ha quitado una guaguita de 3 meses y no hay caso, y listo para la adopción, y sin ninguna posibilidad de pataleo. Entonces, en el fondo, se está repitiendo lo mismo que se hizo antes. Con la diferencia ahora que un caso bien impresionante. O sea, no le das posibilidad al padre y la madre que reclaman a su niño porque tienen un antecedente, pero siguen siendo el padre y la madre. Y ese niño necesita ese padre y esa madre. O sea, ellos son su referente. Pero me parece muy interesante, ojalá tuviéramos una comisión sobre ese tema, digamos, mirar el pasado y el presente que está sucediendo, que a veces con esta querer ayudar a los niños volvemos a cometer la misma injusticia que antiguamente se cometían cuando a los niños se los quitaban porque las madres eran vulnerables. Me acuerdo, es que no tenían la capacidad de criarlos. Esa era la excusa que se daba, como que le están haciendo un acto de misericordia a ese niño y a esa madre. Y hoy día, lamentablemente, estamos viviendo, al menos tengo un caso, donde se está dando exactamente lo mismo. Respecto al proyecto, respecto por su intermedio a lo que dice el diputado Celedón, hay que tener cuidado cuando uno quiere acelerar políticamente estos proyectos, porque nos pasa mucho en la Comisión de Trabajo, que si esto se sabe que el gobierno le quiere poner urgencia para que esté listo en este gobierno, no va a pasar la sala. Entonces yo creo que este proyecto tiene que pasar con convencimiento. O sea, que la gente realmente entienda que esto tiene que existir, perdurar, pero no que sea como una cartita bajo la manga que se pase con la urgencia, porque por último después no le van a poner presupuesto, no tengo idea de lo que se puede hacer, si estas cosas se pueden boicotear de muchas maneras. Tenemos que hacer el esfuerzo para que este proyecto realmente pase con convencimiento de que es necesario y no que sea como ya pongámosle la urgencia porque no pasaría a la sala, yo se lo doy por firmado. Y lo otro, quiero hacer, siempre tengo la misma pregunta, no es que sea muy claro lo que les voy a preguntar, pero a mí siempre me llama mucho la atención en los objetivos de estos proyectos, porque si bien el proyecto de ley habla del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, ¿no es cierto?, respecto a un periodo determinado, cuando se garantiza la no repetición. Explíquenme cómo se garantiza la no repetición. O sea, yo el día de mañana esto se repite, podría demandar al Estado porque hay una ley que dice que tenía que no repetirse. ¿Cómo se hace eso? Porque supone que todo esto es para que nuestra cultura cambie, no sé qué, pero ¿cómo un proyecto de ley puede tener esa facultad de garantizar una no repetición? Como si iba a ser un proyecto de ley para garantizar que en Chile no existan guerra o que a las mujeres no se les viole, no tengo idea. ¿Cómo lo garantizo? Entonces, a veces me parece que utilizamos las palabras que suenan muy bonitas, porque yo entiendo que en la verdad está la reparación, que la justicia se puede hacer, pero la no repetición, yo entiendo que es un anhelo que tenemos todos en el alma, pero porque una ley tiene esa facultad de decir no hay reparación, y si el día de mañana, espero que nunca sea así, se podría como demandar al Estado porque volvió a suceder una situación parecida, además que esto tiene un tiempo acotado, ¿no? Como no se vuelve a repetir algo que pasó, no sé, ahí eso siempre me salta esa duda. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Sandón. Diputado Giordano, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, sobre lo último que planteaba por su intermedio la diputada Sandón, efectivamente en la historia hay pocas formas de, hasta el final, ¿no?, como garantizar que un hecho terrible no se repita. Lo que importa es cuáles son las medidas institucionales que uno puede tomar en términos estructurales para otorgar nuevas garantías para que esos hechos no ocurran. Por ejemplo, en el caso de vulneración a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, bueno, cuáles son las transformaciones que han tenido precisamente esas Fuerzas Armadas de Orden que todavía siguen acompañando a la institucionalidad de la República, en su capacitación, en su lógica interna, para que objetivamente comprendan que estos hechos no solo son condenables, sino que además tienen que ser extirpados de la matriz ideológica que lamentablemente operó en las Fuerzas Armadas durante mucho tiempo y que
también da la sensación, en algunos casos uno esperaría aislado sigue operando, ¿no? Es lo terrible de esta conversación y sobre todo por eso yo quería celebrar algunas cosas y lamentar otras. Voy a partir por las que lamento, porque a propósito de ideas que de alguna manera avanzan en la línea de la garantía de la no repetición está condenar sin matices cierto tipo de discursos. Y en esta comisión tenemos parlamentarios que ahora no están presentes, particularmente para esta conversación, pero estuvieron presentes al inicio, que objetivamente promueven discursos que no garantizan que el día de mañana, si son parte de un gobierno, podamos tener la tranquilidad de que las instituciones del Estado, si es que estuviesen a cargo de algunas, van a ir en la línea de lo que han significado los tratados internacionales suscritos por nuestro país, que están vigentes y que nos mandatan objetivamente a dar garantías de no repetición. No solo la reparación, sino lo que significa para el futuro que el Estado asuma que no puede volver a repetir en sí mismo los hechos que, sobre los cuales conversamos y por los cuales estamos discutiendo cuáles son también las medidas en las que el Estado se hace responsable de aquellos hechos que han sido condenados tanto en nuestro suelo como internacionalmente. Entonces yo lamento aquello, lamento que el diputado Kaiser, por su intermedio presidenta, que ha estado permanentemente en diversas sesiones levantando su iniciativa legal donde busca generar esta ficción respecto del rol del servicio médico legal en una supuesta persistencia en no identificar osamentas que estarían en su poder. Lamento que a pesar de esa persistencia, que él la excusa en una buena voluntad por intentar colaborar con esta materia, por ejemplo, no esté presente en esta discusión, que es una política de Estado que efectivamente sí va por un camino correcto, que no solo lo critico yo, el camino que ha tomado el diputado Kaiser y probablemente buena parte de esta comisión, sino que hasta la Corte Suprema ha señalado que hay un despropósito en seguir insistiendo una y otra vez con esa iniciativa. Entonces, yo lamento que las personas que de alguna manera entran en debates muchas veces infructuosos respecto de la relevancia y la defensa de los derechos humanos y la democracia de forma permanente se resten de estas conversaciones y no hayan podido escuchar lo que el Ejecutivo y lo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tenían que decir. No soy. Lo que sí quiero celebrar es la constancia, perseverancia y consecuencia de la diputada Fríes, que nos invitó a todos a ser parte de esta iniciativa, que fue una tremenda presidenta de esta comisión. Y espero por eso mismo que podamos intentar sacar adelante el proyecto y también quiero celebrar las claras exposiciones que hemos tenido que de alguna manera nos refuerzan la necesidad de más allá del clima político y del momento, que objetivamente los tiempos legislativos que quedan durante esta gestión de gobierno son escasos, ¿no? Y está pasando en todas las comisiones, para hacer que este proyecto tenga viabilidad política. Yo no sé si concuerdo hasta el final con lo que ha señalado la diputada Sandón en torno a que solo por ser un proyecto de ley que tuviese el patrocinio del Ejecutivo, esto es algo que se cae inmediatamente en sala, en la medida que creo que sí hemos arribado a algunos consensos respecto de la relevancia, no transversales, pero por lo menos mayoritarios, de iniciativas como el Plan Nacional de Búsqueda. Y creería que tenemos condiciones de convivencia política y civilizatorias mínimas para defender esas ideas, aún en los escenarios en que se pueda perder, también siempre eso es un escenario. Y mi pregunta muy en línea, y otra de las cosas que quería agradecer, bueno, son siempre las oportunidades de escuchar la visión histórica del diputado Celedón, a quien admiro profundamente y que cada vez que nos puede hacer una narrativa de su tremenda experiencia de vida, por cierto que colabora con la convicción que se necesita para empujar estos debates. A mí me interesa saber, más allá de que los efectos políticos que eso puede tener, una primera pregunta es, a propósito de lo que señalaba el señor Ljubetich, de que idóneamente sería, sería lo idóneo que el artículo 3, que remite muchas cosas a lo reglamentario, más bien estuviese contenida algunas de sus disposiciones en la ley en sí misma, ¿no? Y mi consulta es, si no estaríamos transgrediendo, a menos que tuviésemos el apoyo del Ejecutivo, las propias facultades que los parlamentarios tenemos, porque me da la sensación de que eventualmente, en la medida que uno lo incorporara, eso podría ser solo facultad exclusiva del Ejecutivo. Sin embargo,
estoy de acuerdo con la tesis planteada, que sería lo idóneo. Muchas veces los parlamentarios nos vemos obligados a utilizar estas herramientas para poder tener una conversación con el Ejecutivo. Entonces, acto seguido, la pregunta es al Ejecutivo si es que existe espacio, ¿no? Como en la medida que este proyecto pueda avanzar, para que no solo se le ponga urgencia, que es lo que preguntaba por su intermedio, Presidenta, el diputado Celedón, sino objetivamente si se puede perfeccionar esto. Lo vimos hace poco, donde había un debate interesante de una materia totalmente distinta, pero que también partió de una moción parlamentaria, que a mi juicio incluso partió siendo inconstitucional, sin embargo pasó más bien los propios senadores decidieron votar su admisibilidad, y que fue que estuvimos discutiendo hace poco la prórroga también del plan de emergencia habitacional. Entonces, cuando existe convencimiento, estas cosas se pueden hacer, pero evidentemente hubo un momento en que el Ejecutivo se involucró, y la consulta es, bueno, si existe espacio, sabemos que los tiempos son muy breves, para lo menos intentarlo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Deme un segundo. Muchas gracias, diputado Giordano. Le vamos a dar la palabra al diputado Sandón y a continuación al diputado Palma. Perfecto. No. Gracias, Presidenta. Solo es que estábamos ahí teniendo un pequeño coloquio con el secretario. Yo creo que este proyecto sí va a necesitar el apoyo del patrocinio del Ejecutivo. Porque lo que yo le preguntaba, ¿cuál es la facultad nuestra para un programa transformarlo a ley? O sea, yo podría agarrar cualquier programa y transformarlo en ley, porque eso podría ser dar pie que algún grupo puede llevar este proyecto al tribunal, al TC. Porque en el fondo este es un programa que puede tener las mejores, pero lo estoy transformando en ley. Entonces yo podría agarrar el programa AMA de los adultos mayores, digamos, y lo voy a transformar en ley. O sea, esto puede empezar como a abrir un tema como nuestros famosos retiros, ¿no? Que en el fondo, ¿cómo se hizo? Haciendo una reforma constitucional. Yo creo que tenemos que pensar eso. Yo creo que el Ejecutivo va a tener que repensar si patrocina esto o no, porque podría abrirse que después del día de mañana cualquier parlamentario quiera un programa, transformarlo en ley, porque tiene financiamiento. ¿Ya? Solo quiero, el secretario, no sé si podría ayudarme con esta reflexión. Diputado Palma, ¿le parece que el secretario nos conteste esto que es algo administrativo? Y ahí usted hace el punto respecto al tema de fondo que estaba planteando la diputada Osandón anteriormente. Secretario, para que podamos aclarar aquello, porque habíamos tocado el punto, me acuerdo, la semana anterior, pero es bueno que podamos ir esclareciendo esta duda que ha sido recurrente. A la comisión. Este proyecto de ley, cuando se presentó en la oficina de partes, se hizo el estudio de admisibilidad. En ese estudio de admisibilidad no se estimó necesario recomendar al presidente que declarara su inadmisibilidad bajo el artículo 15 de la Ley Orgánica, porque este es un proyecto autofinanciado. Es un programa que ya tiene asignado recursos. Razón por la cual se estimó que era pertinente y que efectivamente la comisión podía legislar. Recordemos que las comisiones solamente proponen, la sala dispone. En ese sentido, el proyecto viene con un ropaje de admisibilidad. Ahora, a la pregunta concreta, si el Ejecutivo puede patrocinarla, evidentemente que blinda a la iniciativa ante cualquier ataque que algún parlamentario, cualquiera, quiera hacer ante el Tribunal Constitucional mediante una reserva de constitucionalidad. ¿Qué es lo que se expone la comisión o lo que se expone en la sala? Porque todo lo que aquí se diga, después esto se va a replicar en sala. Esa es la respuesta. Entonces, ideal si se puede dar un patrocinio, incluso, como decía el diputado Celedón, que se le dé alguna urgencia. O que estoy de acuerdo que la urgencia puede implicar quizás algún bloqueo, pero algún signo, por último una indicación, por muy mínima que sea, en donde el Ejecutivo muestre el interés y con eso ya blinda el proyecto de esta posibilidad de que se lleve al Tribunal Constitucional. Secretario, yo lo tengo claro, pero para efectos de tranquilidad de todas y todos, el hecho de que se pueda eventualmente poner una reserva de constitucionalidad no es obstáculo para poder tramitar el proyecto, ¿verdad? No altera nada la soberanía legislativa. Ya, perfecto. Bien, a mí me parece que es súper importante que estemos tranquilos y tranquilas respecto a este punto. Porque además, lo decía muy bien la subsecretaria en su presentación, que las facultades ya existen y que se realizan hoy día de parte de la institución. Entonces, tampoco estamos creando atribuciones nuevas.
no estamos generando financiamiento y tampoco estamos generando nuevas atribuciones. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar tranquilos y tranquilas sin perjuicio de que acá cada parlamentaria es libre de ejercer las acciones que considere pertinentes, ¿ya? Pero estamos dentro de lo que Secretaría acá ha clasificado como admisible. Así que podemos tramitarlo y, por cierto, de hecho, recordar que nosotros, la sesión anterior, enviamos un oficio como comisión al Ministerio de Justicia pidiendo el patrocinio del proyecto, como comisión, digamos, incluso fue unánime. Sí, fue unánime esa solicitud. Para efectos también de poder respaldarlo, pero como también en el sentido de que en PEI no hay engaño, porque entendemos que también podemos tramitarlo sin ninguna autorización, por decirlo de alguna manera, de parte del Ejecutivo. Así que bien, le dejo la palabra entonces a la subsecretaria. Perdón, diputado Palma, sobre el punto de la diputada Sandón, y le damos la palabra a la subsecretaria. Sí, muy después. breve. Creo que la diputada Sandón planteó una idea muy interesante de una sesión especial para abordar este tema de las adopciones ilegales. Creo que abrió una arista además que no es menor, que son estos niños que, dada la condición de sus padres, que en este caso que ella menciona, claramente están en un proceso de rehabilitación y reinserción. Y decir además, Presidenta, que el tema de la adopción ilegal efectivamente excede el marco de la dictadura, porque hay antecedentes desde los años 50, fines de los 50, y quiere que le diga más, incluso en la transición democrática. Yo conozco un caso que probablemente por su intermedio la diputada también lo conozca, de Pirque, de una madre que le robaron su hijo y que él encontró a la hija ya casi de 30 años. Los tentáculos de Telma Uribe, que ya está fallecida, que era una trabajadora social que literalmente tenía un padrón de adopciones ilegales, llegaron más allá de los márgenes de la dictadura. Ella trabajó en la Casa Nacional del Niño, trabajó en el Servicio Nacional de Salud o en el Sistema Nacional de Salud, y efectivamente sus tentáculos permitieron establecer una red de adopciones ilegales que provocó un daño irreparable en la sociedad chilena. Así que refrendar lo que plantea la colega y ojalá podamos tener esa sesión especial. Sí. Presidenta, si usted recaba el acuerdo sería muy interesante. Gracias. ¿Les parece que tomemos el acuerdo, diputados, diputadas, para hacer una sesión especial sobre el tema de las adopciones ilegales? Bien, vamos a tener... ¿Tenemos ya 3? Sí, por supuesto. Claro que sí. Tome la palabra nomás, diputado. Muchas gracias. Porque es una fuente relevante. Durante la Convención Constitucional se constituyó una comisión sobre derechos humanos mientras los constituyentes tenían que definir previamente, antes de iniciar la discusión de del texto, tenían que definir el reglamento de la convención. Antes no se podía trabajar ninguna idea constitucional. Y durante ese periodo de discusión, que duró alrededor de 3 meses, de elaboración de ese reglamento, se constituyó una comisión especial sobre el tema de los derechos humanos. Y ahí se recibió un testimonio muy impactante, como bien dijo Hernán, o el diputado Hernán Palma. Por favor, somos grandes amigos. Fíjate que en Suecia hay una organización que reúne a 2.000 chilenos de origen mapuche que tienen apellido sueco y que les afecta muy concretamente y muy directamente este problema, digamos. Entonces sería muy hermoso constituir esta comisión de trabajo como parte del trabajo de esta Comisión de Derechos Humanos, porque es un problema gravísimo que ocurrió y que eventualmente se pueden producir otros casos, digamos. Muy buena la idea de la diputada.
eso quería complementar el acuerdo de que ahí hay una fuente de nombres y apellidos, con nombres y apellidos. En 2000 en Suecia yo lo conozco. No, pero ellos dieron su testimonio. Es la primera vez que dieron un testimonio a nivel nacional vía internet. Se dio ese testimonio muy impactante. De hecho, tienen un seminario anual. Yo he ido 2 veces. Bien. Estábamos conversando acá con el secretario que hemos acordado tener 3 sesiones especiales. Sí, qué buena. Y tenemos 4 semanas para trabajar en enero. Entonces, sí o sí, tienen que ser, por acuerdo de comité, los días miércoles de 5:30 a 7:30 o los jueves de 10 de la mañana a 13 horas. Así que para que le demos una vuelta, yo de antemano propongo que sea el mismo miércoles, porque como estamos aquí en esta misma comisión, pero lo haríamos a partir del 14, ¿ya? Una el 14, la otra el 21 y la otra el 28, en orden de solicitud que las hemos pedido y acordado, ¿bien? Ya, eso vamos a dejar aquí establecido, porque ya después febrero es receso legislativo y nuevo periodo, justamente. Bien. ¿Ese receso es obligatorio? Sí. A menos que ustedes vengan Bien, entonces le vamos a dar la palabra a la diputada, a la subsecretaria, para que pueda contestar las preguntas de los diputados y diputadas. Gracias. Bien, gracias, presidenta, por su intermedio. Bueno, sobre la cuestión de adopciones irregulares, desde ya nos ofrecemos a poder participar en esa sesión. Dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hay una mesa de trabajo para el tema de las adopciones irregulares. Durante el primer año se hizo un trabajo diagnóstico con todos los ministerios y servicios vinculados. Hay programas que están actualmente vigentes que tienen justamente el objetivo de la búsqueda de orígenes. Sin embargo, en el caso de las adopciones irregulares, la gran dificultad es que no hay trazabilidad documental que permita hacer esa búsqueda de orígenes, ¿no? El programa Búsqueda de Orígenes es para adopciones que son regulares, donde hay expedientes de tramitación de los procesos donde uno podría indagar. Justamente el gran desafío es que en el caso de las adopciones irregulares esto se hace al margen de la institucionalidad, y efectivamente nosotros constatamos, a propósito de este esfuerzo de la mesa de adopciones irregulares, que a propósito tiene además continuación en la Ley de Presupuesto 2026. Nosotros vamos a continuar trabajando, podemos con gusto venir a exponer todo el trabajo que hemos levantado sobre aquello. A través de la Cancillería tenemos protocolos de atención en aquellos países donde sabemos que son principalmente los países destinatarios de los casos de adopciones internacional. Hemos establecido un protocolo de atención para que las personas puedan acercarse, para poder promover desde el aparato estatal ese reencuentro, ¿no? Hay una causa que se está investigando por un ministro en visita con dedicación exclusiva para estas causas, justamente en el marco del periodo dictatorial, porque sabemos que el fenómeno excede con creces y que incluso lo excedió después del 90, digamos. Pero también sabemos que en el marco de una dictadura hay ciertas prevalencia o más bien uso de la institucionalidad con fines irregulares, y que eso tuvo algunas características de sistematicidad y de masividad que permiten que hoy día la justicia pueda indagar. De hecho, se han dictado autos de procesamiento. Nosotros con gusto podemos venir a compartirles un poco más de esa experiencia y ponernos a disposición de esta comisión para avanzar en aquello. Hay también un proyecto de ley en el Senado que busca sancionar el delito de trata de personas con fines de adopción ilegal y incorporar la imprescriptibilidad de este delito. Nosotros hemos participado de esa tramitación también. Estamos elaborando, de hecho, un informe jurídico sobre el impacto de la imprescriptibilidad en este tipo de delitos, ¿no? Y es algo que, por cierto, al Ejecutivo le parece de la mayor relevancia. Reitero nuestra total disposición para poder aportar al trabajo de esa comisión especial, y desde ya nos haremos presente en aquella instancia si esta comisión estima que podemos ser un aporte en ello.
Sobre la cuestión de las garantías de no repetición, efectivamente los estados tienen la obligación de generar medidas que garanticen la no repetición ante hechos de vulneraciones graves de derechos humanos. Sin embargo, esta es una obligación, diríamos, de medio, no de resultado. Es decir, el aparato estatal tiene que reconocer que hay brechas en su estructura institucional, en su diseño institucional o en su respuesta frente a determinados fenómenos que implican la responsabilidad del Estado. Hay casos bien emblemáticos en materia, por ejemplo, de violencia en contra de las mujeres, la sentencia de la Corte Interamericana que reconoce por primera vez, digamos, que esto es un fenómeno que ocurre en los estados y que no se puede tratar como un delito cualquiera por el nivel de masividad que tiene, por la estructura social que hay detrás, y entonces se obliga a los estados a avanzar en garantías de no repetición, como por ejemplo tener leyes integrales, institucionalidad que pueda acompañar estos procesos, investigaciones con debida diligencia, pero eso no implica que no pueda volver a ocurrir un hecho de esas características, sino más bien, insisto, es una obligación de medios, no de resultado. Y si es que no hay ningún medio o ninguna medida que el Estado adopte para ir en esa dirección, por cierto que arriesga su responsabilidad internacional, pero no por la ocurrencia del hecho, sino más bien por la falta de adopción de medidas que permitan que las instituciones cambien sus prácticas o que la normativa se ajuste a los estándares internacionales. No sé si ahí me explico un poco en el marco de obligaciones internacionales. Y finalmente, respecto a si este es un proyecto que requiera el patrocinio, justamente en la misma línea que señalaba el secretario, a juicio del Ejecutivo no requiere patrocinio porque no impone nuevas competencias ni facultades. El programa de derechos humanos que tiene el mandato legal de búsqueda fue un programa que, si bien se crea por decreto por mandato del legislador, como continuación de la corporación una vez que la corporación llega a su fin en el año 96. En el año 97 la ley de presupuesto se mandata desde el legislativo a crear este programa y este programa luego, con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ratifica ese mandato legal y por lo tanto la obligación de búsqueda, de esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte es algo que la Subsecretaría de Derechos Humanos hoy día, alojando el programa, tiene esa obligación, ¿no? Se arriesgaría incluso la responsabilidad política y administrativa de una autoridad que no haga nada para cumplir ese mandato. Ahora, la forma de cumplimiento es sin duda prerrogativa del Ejecutivo y de las autoridades que presiden los servicios, digamos, como en cualquier otro programa. Sin embargo, no podría no hacer nada y simplemente dejar de buscar. Dejar de implementar este plan en particular, por cierto, como cualquier otra política pública, digamos. Pero justamente a lo que apuesta este esfuerzo es conjugar un poco en el sentido que señalaba la diputada Sandón por intermedio de la presidenta, que ahora está usted misma presidenta, por intermedio de usted misma. Por intermedio suyo, presidenta. Familia. Confiamos en que aquí haya un convencimiento estatal donde justamente en el comité de seguimiento que consagra el mismo decreto que establece el plan, conjuga voluntades de un espectro muy amplio, digamos. Está incorporada la Iglesia Católica, que tuvo un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos en los tiempos más difíciles y en la búsqueda, cuando incluso no existía ni siquiera el concepto de detenidos desaparecidos, eran simplemente personas que habían sido detenidas cuyas familias estaban buscando su paradero, ¿no? Y el acervo documental que ha construido la Fundación de la Vicaría de la Solidaridad también se ha puesto a disposición de la búsqueda de verdad y justicia al alero de este plan. Los ministros y ministras en visita, en una coordinación absolutamente inédita, a nivel nacional, todos los ministros y ministras en visita nos estamos reuniendo 2 o 3 veces al año a partir de la implementación del plan. Han reabierto causas, incluso causas que habían sido sobreseídas porque, por ejemplo, los perpetradores fallecen, no se puede continuar la causa porque no se puede dictar sentencia. Se han reabierto cuadernos administrativos de búsqueda que buscan justamente el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte sin perjuicio de que la responsabilidad penal pueda no ser capaz de ser atribuible a ninguna persona natural en particular, ¿no?
Y creo que este Congreso también ha dado muestras de ese convencimiento cuando, por ejemplo, hace algunos meses atrás se logró promulgar la ley que crea el registro de personas ausentes por desaparición forzada y la calificación jurídica, con una amplia mayoría y muy transversal. Yo comparto lo que usted señala, diputada, de que estos temas es importante no tratarlos con una sobreurgencia coyuntural, sino más bien sobre el convencimiento de que las garantías de no repetición también implican el asumir la responsabilidad que, como señalaba el director, aquí no solamente se trata de la búsqueda del paradero de 1.469 personas que son las calificadas que constituyen la nómina única, sino también, por ejemplo, el desarrollo de los patrones macrocriminales, porque estas personas no se fumaron de la faz de la tierra sin contexto, ¿no? Aquí hubo un aparato estatal que se organizó para hacer desaparecer, que incluso se organizó para hacer desaparecer más de una vez, luego de que aparecen los cuerpos en los hornos de Lonquén y la dictadura lleva adelante la operación retiro de televisores de personas que ya habían sido detenidas, desaparecidas, enterradas en fosas clandestinas. Esos restos fueron hechos desaparecer nuevamente, ¿no? Y es justamente esa la razón por la cual hoy día, 50 años después, es tan difícil encontrar, no porque solamente haya pasado mucho tiempo, sino porque hubo un patrón que estaba orientado no solamente a perseguir y asesinar a grupos de población en virtud de sus pensamientos y convicciones políticas, sino de hacerlas desaparecer. Y ese fenómeno también es importante en términos de garantías de no repetición, reconocerlo, estudiarlo, entender cómo es que esto ocurre en nuestro país. Y justamente por eso es que este plan no solamente busca los restos óseos materiales, sino que también la reconstrucción de las trayectorias de cada una de las víctimas, la identificación de los patrones macrocriminales y medidas vinculadas a memoria y garantías de no repetición. A propósito de este esfuerzo, se creó en el Archivo Nacional el Archivo Nacional de la Memoria, que pretende organizar en un solo archivo todos los archivos vinculados con la represión. Hay una mesa técnica de archivos donde todas las instituciones que eran las principales administradoras del aparato estatal durante el régimen dictatorial han comenzado a mirar sus propios archivos históricos para ver qué de ello puede servir en función de estos esfuerzos, pero también para poder reconocerlos como patrimonio de nuestra historia, ¿no? Y esas son también garantías de no repetición que no tienen un objetivo o un resultado específico y concreto, sino más bien el reconocimiento de las instituciones, de nuestro rol como instituciones en este fenómeno, de manera de garantizar que esto nunca más se vuelva a repetir. Ahora, eso, insisto, no es una obligación de resultado, sino más bien una obligación de medio que tiene carácter de permanente, ¿no? Y asimismo la armonización, la consagración, por ejemplo, del crimen de desaparición forzada, que también es un proyecto de ley que está en tramitación en el Senado, lamentablemente está en la Comisión de Constitución, que ha tenido durante estos últimos años muchísima agenda legislativa, entonces no ha sido posible avanzar, pero son tareas que están pendientes sin duda al alero de las obligaciones internacionales. Entonces, sin perjuicio de que el Ejecutivo estima que no requiere de un patrocinio como acto específico, por cierto que ponemos a disposición del trabajo legislativo todos los aprendizajes del plan. Podemos también, por eso compartimos el informe bienal, para que puedan conocer toda la matriz de acciones, compromisos, el estado de avance de cada uno, y por cierto que desde el Ejecutivo vamos a estar siempre disponibles para fortalecer iniciativas legislativas de estas características. Sobre las urgencias, bueno, estamos en el tramo muy final, entonces es algo que como Ejecutivo, por cierto, podemos estudiar. Y yo me llevo la tarea de conversarlo con el ministro también y con la Secretaría General de la Presidencia para poder establecer una agenda legislativa que nos permita avanzar en todos aquellos proyectos que son prioritarios para el Gobierno. Este tema es sin duda una de nuestras principales prioridades. Eso, presidente. Solo una última consulta al respecto, subsecretaria. Entonces me queda claro que el Ejecutivo ya pensó este tema y considera que no es necesario poner el patrocinio. Entendiendo que revestiría, y usted terminó su frase diciendo que este es uno de los temas más importantes para este gobierno. O sea, la verdad que es bien inentendible que no estén dispuestos al patrocinio, porque no solo lo reviste, sino que además lo protege. Sí. Y claramente tomó justo la última frase, me dice, los temas más importantes para el gobierno. Yo diría que lo que quiero transmitir es que
el mandato de la búsqueda está consagrado legalmente, por lo tanto, una iniciativa de estas características, por cierto, que siempre va a fortalecer y va a ayudar, sin embargo, no se considera imprescindible que esté consagrado en la ley para que pueda funcionar, operar con el carácter que nosotros hemos ido impulsando y diseñando. No quiero decir que tenemos una negativa al patrocinio, por cierto que lo apoyamos y eso es indispensable reconocerlo, sin embargo, quedan muy pocas semanas legislativas hasta el cambio de gobierno y yo creo que ahí hay que hacer un ejercicio de cómo y dónde se prioriza y justamente en el sentido que usted señalaba, diputada, que tratar de forzar avances en esta recta final puede tener quizás el efecto contrario al que uno quiere, que es que justamente estas cosas avancen como consolidación de una convicción democrática de los tres poderes del Estado. Entonces no quiero entrar como en una especie de contradicción, sino más bien quedan poquitas semanas y hay que diseñar bien cómo las vamos a ir desplegando. Sí, de hecho, tenemos que ver qué va a pasar con la comisión mixta, que tiene que terminar en algún minuto la vía. Director, ¿quiere agregar algo? Sí, gracias, presidenta. Bueno, lo primero, aprovechar mi condición de organismo autónomo para decir que puedo, con mucha más libertad que la subsecretaria, decir que a nosotros nos gustaría que esto fuera un plan respaldado por una ley. Entendemos que hay un mandato que ya está legalmente establecido, como dice la subsecretaria, en la Secretaría de Derechos Humanos. Dicho sea de paso, no lo dije y quiero consignarlo, es opinión del INDH que una de las cuestiones que decíamos que conviene que esté en el proyecto de ley y no en el reglamento es que precisamente asigne la gobernanza a la dirección central del plan a la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque por las razones que daba la subsecretaria, allí no está alojada las capacidades legales, las capacidades técnicas y la experiencia. Hay una serie de razones y eso no debería ser materia de, como está en el proyecto de reglamento, sino que estar consignado en el propio proyecto a nuestro juicio. Se me pasó recién, así que lo digo ahora. Lo que quiero decir, nosotros nos parecería óptimo que en el ánimo que usted, Presidenta, decía, esto se avance va sobre la base de las convicciones para convertirse legalmente en una poderosa herramienta. La experiencia del Plan Nacional de Búsqueda en los términos actuales ha sido muy positiva. Creo que hay que acoger lo que decía la subsecretaria de recibir esas experiencias y proyectarlas en un esfuerzo permanente que a nuestro juicio debe estar radicado en una ley y por eso apoyamos claramente, encontramos muy positivo el proyecto que comentamos. Solo un par de cosas más. Una sobre adopciones ilegales. El informe anual del 2023, Presidenta, tiene un capítulo completamente dedicado al tema de las adopciones irregulares desde el año 60 hasta el año 90. Entre otras cosas, ahí hemos hecho seguimiento de esto. Como usted dice, hubo un esfuerzo especial en 2018 de la Cámara de Diputados sobre este asunto, 2 comisiones, y nosotros ese año del 2023 recomendamos, entre otras cosas, un conjunto de cuestiones que no han sido cumplidas, como por ejemplo el revisar y resolver algunos vacíos institucionales que hicieron posible la situación de este tipo de opciones y no cierran el riesgo de que vuelvan a ocurrir en el futuro. Así es que encantados de colaborar y aportar en cualquier esfuerzo para retomar este propósito. La secretaria fue muy clara sobre el tema de las garantías de repetición. Yo solo agregaría que aquí hemos discutido varias cosas que podrían ubicarse en esa perspectiva. Solo agregaría el tema de la memoria en el sentido, no puedo dejar de decirlo como director del instituto, llevamos en estos pocos días vandalización de al menos 3 sitios de memoria. La memoria es una poderosa herramienta para la no repetición, en la medida en que no solo los que vivieron o vivimos esa época, sino que las generaciones que vienen conozcan y sean parte de esa memoria, bueno, contribuimos a este esfuerzo de garantías de no repetición, que como dice la subsecretaria es una obligación de proceso no resultado, pero tenemos que empeñar todos los esfuerzos y nosotros podemos decir como INDH, lo hemos dicho más de alguna vez, que el Estado de Chile está en deuda en varios aspectos sobre llevar adelante esa obligación de proceso. Y una última cuestión, solo una precisión a propósito de algo que decía el diputado. El informe RETIS consigna naturalmente a todas las personas que fueron víctimas y finalmente de desaparición forzada y otras violaciones muy graves a los derechos humanos, sino que también consigna a propósito de lo que decía el diputado Kaiser, es bueno decirlo en tiempos que hay que hacer como claro sobre esto, a las víctimas de la violencia política, que también fueron reconocidas allí, y efectivamente hubo víctimas de violencia política de todos los sectores en aquella época. Pero víctima de violencia política es una categoría distinta a víctima de violación a los derechos humanos porque, como
todas y todos sabemos, la violación de los derechos humanos se produce por agentes por el Estado o por sus agentes, o por quienes actuaron con la aquiescencia del Estado, no por privados, que es muy deleznable, muy cuestionable y hay que perseguirlo penalmente, pero no está en la categoría de aquellos derechos humanos que acarrean responsabilidad del Estado. Esa cuestión a veces que parece tan evidente es bueno subrayarla siempre porque permite evitar confusiones como la que generó este debate. Y sin duda, bueno, termino diciendo que para nosotros como INDH lo decimos en una de las recomendaciones de nuestro informe sobre esta materia, insistimos en la necesidad y conveniencia de que el Ejecutivo se haga parte, apoye, patrocine este proyecto de tal manera que un objetivo que yo creo que es bastante compartido más allá de las diferencias, como es el esclarecer qué ocurrió con las personas detenidas desaparecidas. Es un capítulo como bien especial dentro de nuestra dramática historia de los derechos humanos y yo siempre, en mi experiencia, he sentido que sobre eso hay un poco más de acuerdo que sobre muchas otras cosas y en una de esas vale la pena hacer bien el desarrollo de este proyecto para que quede una cosa potente y a la altura de las responsabilidades que tenemos como Estado. Gracias, Presidenta. Sí, subsecretaria, claro, por supuesto. Que, de hecho, la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos es en sí mismo también una garantía de no repetición que emana de alguna de las recomendaciones de las comisiones de verdad post-dictadura, ¿no? Es parte del proceso de justicia transicional consagrar institucionalidades autónomas que tengan la capacidad de vigilancia, de convencimiento, de pedagogía, de promoción de los derechos humanos, justamente para que nuestro país no vuelva a atravesar un quiebre democrático de esta magnitud y que tengamos resguardos institucionales que puedan poner en el centro de la función pública el respeto a la dignidad de todas las personas y los derechos humanos como un marco que regula y que, por cierto, pone ciertos límites y márgenes a la acción estatal, ¿no? Eso quería... Así es. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Puedo agregar Por supuesto, un poquito. una pequeña No me venga con cuento, ya le creo yo un poco. ¿Sí? La otra presidenta no se le atreve a decírselo. Sí. No me gustaría decir muchas cosas, pero... Sí. No, pero una acotación sobre las garantías de no repetición, que es muy importante, que es que haya justicia. ¿Por qué? Porque creyeron que con la amnistía, con la autoamnistía del 78, más la prescripción de los 17 años, se eliminaban los problemas de persecución penal. Y erraron profundamente, porque estos son delitos de lesa humanidad. Y eso, si lo hubiesen considerado, si los juristas de la época lo hubiesen considerado, lo habrían pensado 1000 veces antes de estos estados de guerra inventados, completamente generados para crearse una realidad jurídicamente inexistente. Yo le pido una entrevista a la subsecretaria porque dijo algo que está tratado en un proyecto de ley que fue presentado el 73 por la diputada Mercedes Bulnes y que todavía, a pesar de todo, y que se traduce al final a una norma, tiene plena validez a pesar del tiempo y que resolvería N problemas concretos a los tribunales y a las víctimas. Y lamentablemente no ha sido considerado. Pero podría pasárselo a la secretaria. Por eso, pero ¿sí? Va a dejar constancia. A ver, lobby. Que quede en acta. Obvio. No, Va a quedar constancia en el acta. Toda la razón, hay que aprovechar acá. Toda la razón. Bueno, yo creo que ha sido bastante fructífero, así que agradezco las exposiciones de la subsecretaria y del director. Tenemos, bueno, ya hay 3 sesiones con distintos temas.
Yo a de las adopciones ilegales también le pondría las legales, porque hoy día estamos viendo que hay algunas que son, si bien son legales, pero están vulnerando los derechos de los menores y de los padres. Yo creo que es un tema interesante. ¿Alguien más o no estaríamos? Bueno, muy feliz Navidad para todos. Feliz año, pero primero la Navidad, por supuesto, por su orden y su importancia, así que habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.